Hoy quiero compartir con ustedes el tema de que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, conforme al capítulo 2 de esta carta. A ver si ya podemos poner la presentación, por favor. Si queremos entender el concepto de la iglesia, tenemos que verla, tenemos que estudiarla, tenemos que analizarla desde la mente de Cristo, desde la mente y el corazón de Cristo. Hay muchos libros, muchos artículos que hablan sobre la iglesia. Y ahorita, pues, la iglesia contemporánea. ¿Cómo es la iglesia contemporánea? Hay manuales sobre eclesiología y hay muchas disertaciones, hermanos capacitados que han escrito libros, artículos, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos gusta poder analizar. La cosquilla de hoy en día es preguntarnos qué es la iglesia en medio de la sociedad actual. Y hemos encontrado muchas discrepancias en cuanto al pensamiento del individuo. La iglesia es esto, la iglesia es aquello, la iglesia es esto. ¿Cómo debe de vivir la iglesia? ¿Cómo se debe desarrollar la iglesia? ¿Qué debe de hacer la iglesia? Se habla de la iglesia con éxito, una iglesia de éxito. Se habla de mega iglesias, se habla de iglesias históricas, se habla de iglesias revolucionarias, etcétera, etcétera. Algunos son buenos artículos, pero tristemente algunos de estos nos hacen perder el enfoque esencial de lo que es la iglesia. Esta iglesia está cumpliendo 70 años. Mi pregunta inicial es a los miembros de esta congregación. Posiblemente no todos sean fundadores, pero ya oímos un momento una reseña histórica. Posiblemente no se hable mucho de los detalles. Pero la pregunta que quiero hacer, ¿esta iglesia mantiene los mismos principios, valores y propósitos de cuando se inició esta iglesia? Tendríamos que analizar la historia de la iglesia. Yo conocí esta iglesia, yo creo que tenía unos 8 o 9 años de edad. Yo soy de aquí de Guadalajara. Crecí en una iglesia aquí en Guadalajara y mi papá fue pastor. De vez en cuando veníamos a visitar esta congregación con el pastor de aquel tiempo. Los tiempos pasan, los caminos se esparcen en diferentes sentidos. El Señor nos llevó a trabajar en el ministerio hace 43 años. El Señor me ha permitido poder trabajar en diferentes lugares de la República, diferentes congregaciones. Y he aprendido, hermanos, he descubierto que tristemente muchos han perdido el sentido real, el propósito real de lo que es la iglesia del Señor. Por eso quiero compartir con ustedes este tema sobre la iglesia. En la carta de los Efesios, la iglesia, podemos pasar al siguiente, se presenta no como un edificio físico, sino como un organismo vivo, cósmico y espiritual. Pablo, como menciono, lo define principalmente como el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, un templo santo y la esposa amada por el Señor. Y estos temas los pueden ustedes ver en lo que es la carta de los Efesios. Pero hoy quiero que nos enfoquemos solamente en el capítulo 2, del versículo 19 al 22, adelante con la diapositiva. Ni extranjeros ni advenedizos, sino familia en Cristo. Y voy a hacer mucho énfasis en el concepto de la familia en Cristo. Aunque comparándolo, si queremos algunos ser más filosóficos para entender el concepto de la familia, hoy sabemos que el concepto de valga la redundancia, familia, se ha distorsionado por la sociedad en que vivimos. Hoy el concepto de la familia es menos
no es importante. Se ha cambiado muchos pensamientos, posturas, valores sobre la familia. Hoy en día el individuo se ha individualizado en cuanto a la vida. Posiblemente usted haya crecido en una familia, pero para muchos la familia no es importante. La vida personal sí es importante, el éxito sí es importante, el desarrollo personal sí es importante, pero la familia, sí, esa es mi familia, crece ahí, pero no es parte de mi esencia. Pablo nos está mencionando, nos quiere enseñar varias cosas importantes. Dice Efesios 2, el siguiente por favor, a partir de versículos 19 y 22. ¿Me ayudan a leerlo todos, por favor? A una sola voz, que sea una lectura entendible ahí en sus lugares. Dice, así que... Voy a pedir que lo leamos nuevamente. Permítame un momentito, nomás para aclarar. A mí me gusta enfatizar más la lectura de la Biblia que cantar himnos. Aunque soy músico, pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Y debemos de leerla con ánimo, con gozo, con convicción. Pónganse de pie, yo creo que lo leemos mejor de pie. Son 2 diapositivas seguidas, los vamos a leer nuevamente con muchas ganas. Eso es palabra de Dios, hermano. Recuerden, palabra de Dios, por lo tanto merece toda nuestra atención y respeto. Dice, así que... en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre bendito, pedimos la dirección y el poder y el entendimiento del Espíritu Santo en esta tarde, en la meditación de tu palabra. Que podamos entender lo que quieres que aprendamos, lo que quieres que corrijamos, lo que quieres que vivamos. Y Padre, que los dichos de mi boca sean gratos delante de ti en la meditación de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentados, por favor. Durante esta meditación quiero hacer énfasis, siguiente por favor, quiero hacer énfasis en 3 cosas. Nuestra identidad espiritual. La segunda, la profunda relación que compartimos con la comunidad unida en Cristo, como también nuestro propósito por ser parte de la familia de Cristo. Podemos ver 2 enfoques aquí. Podemos hablar del concepto de Pablo de la iglesia universal, todos los creyentes en Cristo Jesús, que conforman la iglesia de Cristo. Y Pablo lo menciona también, que la iglesia de Cristo es la familia de Cristo. Pero también podemos enfocarnos en el aspecto local, en este caso, los miembros o asistentes a la iglesia Ebenezer. En ambos lados se aplica, pero tenemos que entender cómo Pablo desarrolla este tema y cómo debemos de vivir, entender y poner en práctica el concepto real y práctico de lo que es la iglesia. Entonces, siguiente, por favor. Como iglesia, déjenme decirles que debemos de vivir con libertad. A lo mejor algunos de ustedes se van a poner con los pelos así parados, con libertad, una iglesia con libertad, y eso lo oímos mucho con otras iglesias, denominaciones, es que debemos de adorar con libertad, es que debemos de trabajar con libertad. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando conforme a la palabra de Dios, porque dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y tendríamos que analizar esta porción donde Jesús les tiene que decir a los judíos y a sus discípulos: ustedes dicen ser libres, pero la verdad es, no son libres. Porque hay muchas cosas en sus conceptos personales como en sus conceptos religiosos que no les permiten tener una vida cristiana en libertad. Y ahí caemos las congregaciones. Esta congregación está cumpliendo 70 años. La congregación que estuve pastoreando, donde terminamos en diciembre pasado, cumplió 90 años. Y hay otras congregaciones con diferentes edades. La pregunta es, ¿la congregación del Señor está viviendo realmente en la libertad que nos da la palabra de Dios? ¿O estamos viviendo en una esclavitud, encadenados a conceptos personales o de tradición, o conceptos que vienen de nuestros abuelos, y de ahí no nos salimos? Y la iglesia está encerrada en conceptos de este tipo. Pero Jesús, así como les dijo a los judíos, ustedes deben ser libres. Aunque se digan ser libres, no están siendo libres. No están viviendo en la libertad que solamente Jesús puede dar. ¿Seguimos? Hoy en día pensamos de nosotros mismos más como cristianos que como miembros de la familia de Cristo. Nos gusta la individualidad. Nos gusta vivir nuestro cristianismo de manera personal, privada y a nuestra manera. El problema está que cuando Cristo crea la iglesia, no la crea para que la vivamos de manera individual, sino para que la vivamos de manera colectiva. Y el propósito que Cristo le dio a la iglesia fue no solamente en lo individual, sino que se transforma, se produce, se vive de manera colectiva. Así que tenemos que tener el entendimiento a la palabra de Dios para poder comprender esto, ser de la familia de Dios. ¿Y qué tiene que ver con la iglesia? Seguimos. Y vamos a descubrir, hermanos, que los obstáculos más grandes que el cristiano y la iglesia tienen para poder vivir en libertad no vienen del exterior, vienen del interior de la congregación. Más adelante lo voy a mencionar, pero una de las oraciones preciosas, me encanta esta oración del Señor Jesucristo, esa oración sacerdotal, en la cual pide por los suyos y por los que han de creer. Y la petición de Jesús es para que sean uno. No varios, sino que sean uno. Y todavía tendríamos que entender que este uno es como la misma unidad, la misma unión que tiene Cristo con el Padre y el Espíritu Santo. La iglesia debe tener es reflejar ese ser uno con Cristo Jesús. Un pensamiento, un Señor, una fe. Entonces, la primera cosa que tenemos que aprender en estos versículos que acabamos de leer en Efesios capítulo 2, a partir del verso 19, dice: nuestra identidad en Cristo es la base de la unidad. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si nos vamos unos versículos antes, a partir del versículo 11, Pablo está explicando a los gentiles, a los nuevos creyentes, a los nuevos cristianos, que antes estábamos separados, el pueblo de Dios, los judíos, con los gentiles. Había esa gran división. El pacto era hacia el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios rechazó el pacto de Dios. Rechazó a Dios. Por lo tanto, entonces se establece una nueva era en lo cual incluye a los gentiles. Pero había un conflicto en el tiempo de Pablo.
Los judíos decían sí, los gentiles eran rechazados, etcétera, etcétera. Y Pablo tiene que decirle, hey, ustedes que han creído en Cristo Jesús, ya no son dos grupos separados, ahora son uno en Cristo Jesús. Por eso mencioné, ya no soy extranjeros ni advenedizos. Estas palabras son interesantes, pero aquí hay un problema, mis hermanos. Hay un problema en muchos cristianos, miembros de las iglesias, la falta de identidad. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Y van a decir, bueno, yo soy cristiano, yo me llamo Daniel Torres. Pero ¿cuántos de nosotros nos podemos identificar? Yo soy cristiano y soy miembro de la familia de Dios. Muy pocas veces yo he oído eso. Preferimos decir yo soy cristiano y hasta ahí. Es como si yo les preguntara, ¿de qué familia son ustedes? Y bueno, ahí va a depender de su relación con su papá, con su mamá, su historia y todo lo que sea. Pero ustedes me pueden decir, pues yo soy Daniel Torres. Pero hasta ahí. Pero no se metan más allá, porque yo no tengo una identidad por los conflictos que he tenido en mi familia, familias disfuncionales, conflictos con los papás, mamás, hermanos, etcétera, etcétera. Y nos da vergüenza hablar de nuestra familia. Pero Pablo está diciendo, mis hermanos, somos de la familia de Cristo. Y esto nos debe enorgullecer, nos debe llenar de orgullo, de alegría, decir, soy de la familia de Cristo. Se tendrían que ver uno al otro, porque da la casualidad que todos aquí, si usted ya recibió a Cristo Jesús como su Salvador, usted es de la familia de Cristo. ¿Sí o no? Como que no están convencidos. A ver, voltéense a ver. Voltéense a ver. ¿Reconocen al que está a su lado como su familiar? Si están a un lado de su esposo, de su hermano, van a decir, no, sí. Pero aquellos que no son esposo, hermana, tío, abuelo, ¿te reconocen como familiar? ¿Te tratan como familia? La situación aquí es, somos familia de Cristo. Y tenemos que ahí tomar nuestra identidad. Allá afuera vamos a encontrar mucho el problema de la falta de identidad, por eso la gente vive perdida. Toma decisiones incorrectas, familias divididas, divorcios, suicidios, vicios, asesinatos, pandillerismo, porque hay falta de identidad. Esto se da mucho, se desarrolla mucho desde la niñez hasta la juventud. Y los muchachos ya no saben para dónde ver, no saben qué decir, no saben cómo vestirse, no saben qué tipo de música oír, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, déjenme comentarles esto. También en las congregaciones hay miembros de la iglesia que no saben ni por qué son miembros de la iglesia, ni por qué se llaman cristianos. Uno de los detalles que he aprendido, he observado es cuando estoy platicando con hermanos, les pregunto, ¿usted es cristiano? Y algunos se me ofenden. Hermano, soy fundador de la iglesia. Está bien, qué bueno, pero ¿usted es cristiano? Y cuando tengo la oportunidad de realizarlas, bautizar a los hermanos, siempre en las clases bautismales se dan las lecciones bíblicas, etcétera, etcétera. Pero antes de bautizarse, yo les pregunto, ¿amas a Dios? Casi todos dicen que sí. Se bajan a las aguas bautismales, suben, se cambian su ropita y a partir de ese domingo ya no se les vuelve a ver en la iglesia. Pero entonces yo me quedo preguntando. Yo le pregunté al hermano, a la hermana, ¿amas a Cristo? Y de repente ya no te apareces. Es como aquella pareja que va al registro civil, firma su acta de matrimonio y al día siguiente se acabó el matrimonio. Muchos cristianos son así porque hay una falta de identidad. No han entendido el concepto de lo que es iglesia. Seguimos.
La porción bíblica nos dice, Pablo lo dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Hay dos palabras aquí. La palabra extranjero, rápidamente les quiero explicar esto. Estuve trabajando 6 años, casi 7 años, en la primera iglesia bautista en Tapachula. Nos tocó el tiempo antes de la pandemia, durante la pandemia, el tiempo restante. Ya para ese tiempo que llegamos a Tapachula, Chiapas, ya nos tocó el efecto de migraciones. Mucha gente de diferentes países llegaban para ingresar por esa frontera, para ingresar a México y tener como meta llegar a Estados Unidos. Ahí entendí el concepto de extranjero. Ahorita lo podemos llamar bonito, pero solamente conocer a una persona que no es del país, platicar con esa persona, entender su sentir y su manera de ser, uno entiende lo que es ser extranjero. No tengo una casa, voy de paso a ver qué me depara el futuro. Pero hay una cosa interesante. En este tiempo que estuvimos trabajando, en que la iglesia pudo ser de bendición a muchas personas, cubanos, haitianos, guatemaltecos, hondureños, africanos, etcétera, etcétera. Cada persona es diferente, tiene un concepto diferente de la vida, hasta para comer. No sé si ustedes escucharon las noticias de aquella mujer hondureña que se negó a comer frijoles negros. No sé si lo escucharon en alguna ocasión. Le fue mal a la señora porque en Chiapas son puros frijoles negros. Pero ella se enojaba porque le daban eso. Se sentía despreciada por el hecho de que se les ofreciera. Pero algunos de estos extranjeros que no entendían su situación, llegaban, se establecían en los parques o lo que sea y empezaban a establecer su sistema de vida, sus valores, de donde provenían, y criticaban la comida, criticaban a las personas, creaban conflictos. De tal manera que tuvo migración que tomarlos y deportarlos. Y les dijeron, mientras no aceptes las reglas de este país, no puedes ser parte de este país. Eso es ser extranjero. El otro es la palabra advenedizo. Es alguien que se ha establecido en un lugar. Tiene una posición o una actividad considerándose superior a los demás. Y es interesante cómo Pablo maneja estas dos palabras. Pero estos de advenedizos llegan a ser un estorbo en donde viven, considerándose superiores a los demás. Ahora, traduciéndolo en el aspecto, en el concepto de la iglesia, mis hermanos, llega a ser un poco incómodo, porque vamos a descubrir que en muchas congregaciones todavía existen extranjeros y advenedizos. No llegan a ser parte de la comunidad, no llegan a ser de la familia de Dios, sino que nada más llegan, exponen sus ideas, quieren que se les acepte sus ideas, y si no, entonces siguen su camino, o algunos logran tener alguna posición, algún ministerio en la iglesia y causan problemas. A mí me causaron problemas 2, 3 por ahí, que venían de otras congregaciones, especialmente de Cuba. Y después de tener una actividad, alguien me dijo, pastor, es que allá en mi iglesia se hace así, 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 y así debe de ser aquí. Pues no puede ser, porque usted es cubano, yo soy mexicano, su manera de trabajar es diferente que la mía, su manera de pensar es diferente que la mía, yo soy mexicano. No quiere decir que no seamos iguales porque somos hijos de Dios, pero si usted viene a mí de una casa diferente, de un país diferente al mío, y me dice, aquí en este país debe de ser como yo vivía allá, hay un problema grande. He oído mucho esa expresión, no sé si ustedes lo hayan oído. Hay hermanos que vienen de otras congregaciones, miembros de otras congregaciones, se cambiaron acá a Guadalajara, están empezando a asistir a una congregación y de repente se le acercan al pastor y dicen, es que allá en mi iglesia se hacía esto de esta manera, así y así, así. Así debemos de hacerla aquí. Más de ser de edificación llegan a ser piedra de tropiezo.
Entonces, estos dos tipos de personas no son parte de la familia de Dios. Porque para poder ser parte de la familia de Dios, no solamente tenemos que nacer en Cristo Jesús, sino tenemos que tener la mente de Cristo Jesús para poder conformar el cuerpo perfecto, precioso que Cristo ha establecido. Seguimos. Por eso Pablo dice, ya no son. Ahora con Cristo somos miembros de la familia de Cristo. Confirmándolo en Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra de adopción es preciosa. Me encanta. Y cuando uno estudia el concepto de la adopción y la experiencia de la adopción, es tomar a un bebé, niño o niña, tomarlo y hacerlo parte de mi familia. Yo le pongo mi apellido y en ese momento, aunque no seamos de la misma sangre, ese niño o niña llegan a tener el mismo derecho y responsabilidades en mi hogar. Soy parte de, y Pablo dice que todos nosotros somos adoptados por Cristo Jesús. Estábamos perdidos en el mundo. Vivíamos otros valores, pero ahora Cristo nos ha rescatado. Ha muerto en la cruz por nosotros. Ofreció su amor y todos aquellos que hemos recibido este amor, ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino somos hijos de Dios. Adoptados por Cristo Jesús, escogidos por Cristo Jesús para formar esa preciosa familia que es la iglesia. Seguimos. También menciona la palabra conciudadanos. Todos aquí somos mexicanos, ¿verdad? ¿O no hay nadie que no sea mexicano? ¿Alguien extranjero? Bueno, todos somos mexicanos. Vivimos en un país, en el mismo país. Aunque en diferente estado, posiblemente usted venga de Chiapas, Yucatán, no lo sé. Pero todos somos mexicanos. Somos conciudadanos. Vivimos bajo la garantía de la Constitución, donde tenemos la libertad, podemos desarrollar nuestra vida, pero al mismo tiempo que tenemos beneficios, tenemos responsabilidades como ciudadanos. Nunca se nos debe de olvidar eso. Entonces, como cristianos, compartimos la misma ciudadanía espiritual. Tenemos las mismas responsabilidades, tenemos los mismos derechos. Pertenecemos al reino de Dios. Pero aquí está algo muy importante. Tenemos al mismo Rey, que es Cristo Jesús. Por eso decimos que Jesús no es solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Él es la autoridad. Él es el que dice así debe ser y así debe de ser. Los estatutos, las reglas no están creadas de manera democrática, sino son establecidos de manera teocrática por parte de Dios. Y se establece un reino donde todos los que vivimos en el reino debemos de obedecer las normas de Dios. Así que como familia de Dios, entramos en un círculo de relación preciosa. Tenemos derechos. Los derechos son bonitos, pero tenemos responsabilidades donde todos tenemos que funcionar. Pero todos estamos enfocados en aquel que creó la iglesia, en sus reglas y a su forma. Así que tenemos una nueva identidad, hermanos. Seguimos. ¿Sí lo sabías? ¿Qué importa más? Y va a sonar un poquito rudo esto. ¿Qué importa más? ¿Tu identidad como mexicano o mexicana o tu identidad como hijo de Dios? ¿Qué importa más? Muchos han sido probados. Hace poco salió algunas noticias de un pastor que tuvo que ser asesinado porque no quiso arrodillarse delante de una imagen. Oímos constantemente noticias de aquellos allá en Irán, en Afganistán, que son asesinados porque han cambiado su identidad. Viviendo en Oaxaca, viviendo en Chiapas, se oyen mucho las noticias de hermanos en la sierra que pierden sus vidas, sus propiedades, sus familias, todo, porque han apreciado más su identidad en Cristo Jesús.
Una iglesia se establece con hermanos y hermanas que valoran más su identidad con Cristo Jesús que con cualquier otra cosa. Nuestra ciudadanía terrenal es pasajera, hermanos. Nuestra ciudadanía es celestial y es eterna. Así que entendemos las implicaciones de ser miembro, en este caso, de manera particular, de la primera iglesia bautista de Ebenezer. Solamente por curiosidad, pónganse de pie los miembros de esta iglesia, por favor. Bueno, pastor, ¿son todos los miembros? ¿O faltan? Hay algunas ovejitas perdidas por ahí, ¿no? Bueno, hermano, hermana, que te pusiste de pie, ¿entiendes las implicaciones de ser miembro de la iglesia bautista Ebenezer? Para empezar, eres cristiano. Cristo te salvó. Cristo te rescató del pecado. Te ha transformado. Pero también te ha puesto dentro de una familia especial, que es esta, de manera local, en la cual no solamente te puso, no para ser de adornos, sino para ser funcionables en el concepto de la iglesia. Tomen sus lugares, seguimos. Cada creyente, hermanos, tiene un rol activo como miembro vital en la familia espiritual. Esta verdad nos desafía a superar las diferencias para vivir en unidad y amor. Yo siempre lo he dicho, que la historia de una iglesia no la debe describir los miembros de la iglesia. La historia de la iglesia la debe describir Cristo. No la describió cada pastor que pasó por aquí, creo que fueron 9, mencionaron, 9 pastores. La historia de esta iglesia no la escribieron los pastores, y no porque yo desprecie el ministerio de esos pastores, pero la historia de esta iglesia la debe de escribir Cristo y la debe de seguir escribiendo Cristo conforme a su mente, a su propósito. En segundo lugar, Cristo es el fundamento de esta unidad. En el versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Piedra del ángulo. Esta piedra, seguimos, esta piedra no solo sostiene el edificio, sino que define su forma, la dirección y su esencia. Es decir, al diseño de Cristo. Sobre esta piedra, hace 70 años, de manera local, se empezó a edificar la vida de la iglesia. Bueno, lo voy a corregir, no hace 70 años, un poquito más atrás. ¿Cuántos años como misión? Los que se acuerden. ¿Hay algún miembro fundador por aquí? ¿Ningún miembro fundador? Bueno, pero fue un poquito antes cuando alguien llegó a empezar a asombrar la palabra de Dios en los corazones de las personas. De ahí se empezó a trabajar, a edificar la iglesia local, que ahora cumple 70 años. Y sobre esta piedra debemos seguir siendo edificados. Por eso hice la pregunta: ¿esta iglesia sigue viviendo los valores, los propósitos que cuando fue organizada? ¿O se ha perdido ese camino? Hay muchos métodos de crecimiento de la iglesia, muchísimos. Ustedes se sorprenderían si se ponen a investigar o ver la librería, los estudios, talleres, conferencias, y hay muchos métodos para hacer que la iglesia crezca. Algunos son buenos. Otro solamente es información. Pero si estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de una iglesia edificada sobre la piedra angular, Cristo Jesús. Deben de recordar esto. Cristo Jesús es la piedra angular. Y sobre esta piedra angular son añadidas las piedras vivas
que van construyendo la iglesia. Día tras día, semanas, meses, años, se va construyendo a la forma que Cristo quiere que se construya la iglesia, se edifique esta iglesia. Por lo tanto, tanto la piedra angular como las piedras vivas estamos unidos a través del amor perfecto. Dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si lo podemos ejemplificar, el amor es como la mezcla que se usa para pegar los ladrillos. Tiene su fórmula, cómo debe de hacerse esta mezcla. Están los ladrillos y el albañil tiene que construir un edificio. Tiene que saber cómo usar el pegamento y cómo poner las piedras para que todos los elementos unidos puedan crear un edificio sólido, fuerte. Seguimos. Es Cristo, hermanos, quien une y da esta coherencia en todo. Por eso Jesús dio su vida en la cruz. No solamente para salvación de todos aquellos que crean en Él, sino para que este sacrificio una a todas aquellas piedras vivas que somos nosotros y podamos ser parte de construir el edificio espiritual. Seguimos. Hechos 2, 41 y 42 nos habla de una experiencia preciosa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos. Y perseveraban diciendo en la doctrina de los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero en este caso son 70 años. Y durante estos 70 años, Dios ha estado añadiendo a esta congregación los que no solamente iban a ser salvos, sino los que iban a ser parte de la edificación de la familia de Dios, de la familia de la Iglesia Bautista de Benecer. Seguimos. ¿Cómo aplicamos esto entonces? 1. Cada miembro de la familia, hermanos, miembros de esta iglesia, y podemos también generalizarlo a todos aquellos que somos parte de la familia de Dios. Cada miembro de la familia de Dios ajusta su vida a la voluntad de Cristo. No a mi voluntad, no a lo que yo quiero que sea mi iglesia, porque ya estamos empezando a ser individualistas, sino que yo quiero ser parte de la familia de Dios, entender la visión de Cristo sobre la familia, ser parte de eso. Debemos de ajustar nuestras vidas a la voluntad de Cristo. Seguimos. Cada miembro vive en obediencia a sus enseñanzas y contribuye a través de sus vidas al crecimiento de la iglesia. Todos sabemos que tenemos dones espirituales, capacidades que se nos ha dado por el Espíritu Santo. Y en fe, y Pablo después, más adelante, habla sobre esta diversidad de dones que deben ser funcionables, deben ser bien coordinados para ir edificándonos constantemente en las cosas del Señor y hacer que una iglesia sea una familia sana, perfecta delante de los ojos de Dios. Seguimos. También cuando como miembros recordamos que nuestras acciones y actitudes afectan directamente la armonía y la unidad del cuerpo de Cristo. Dije anteriormente que los problemas generalmente no vienen de afuera, sino se crean adentro. Cuando hay conflictos, cuando hay diversidad de pensamiento, opiniones, empezamos a crear un ambiente hostil, incorrecto, no agradable delante de Dios. Un ejemplo. Una iglesia donde participamos, allá en la Ciudad de México, más pequeña la capilla. Llegábamos todos los domingos, mientras el Señor nos ponía en una iglesia donde poder ministrar. Pero nos llamó la atención de algo. Mi esposa me lo dijo. Un día llegamos tempranito y una hermana trajo un ramo de flores.
para adornar la capilla. Llegó y no, creo que de este lado, en la esquina, había un jarrón grande. Agarró el jarrón, puso las flores y movió el jarrón hacia la otra esquina. Muy contenta ella, se sienta. Siguen llegando los hermanos de la iglesia. De repente llegó una hermana, no sé cómo lo vio, agarró el jarrón y lo regresó acá. La hermana que trajo las flores se molestó y le dijo al pastor: pastor, yo traje flores para Cristo, pero yo no quiero que las flores estén acá, yo quiero que las flores estén allá. Ya no supe qué pasó. Pobre del pastor, ¿no? Pero en esta sencillez de detalles, en vez de crear un ambiente de armonía, creamos un ambiente hostil dentro de la iglesia. Cómo trabajamos, cómo se debe hacer las cosas, qué se tiene que decidir, etcétera, etcétera. Conflicto tras conflicto tras conflicto, y el pastor tiene que hacer de árbitro o ahí mediadores, y terminamos todos cansados, sin el deseo de volvernos a congregar. Más que ser piedras que edifiquen, llegamos a ser piedras de tropiezo. Esa no es una familia en Cristo Jesús. La tercera cosa, hermanos, es que la iglesia debe estar en una unidad espiritual. Sigue diciendo el pasaje: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Seguimos. Pablo está describiendo la iglesia como un templo que está en constante crecimiento. No es estático. Está en movimiento constante, ajustándose a la voluntad de Dios para ser una morada santa de Dios y del Espíritu. Es una iglesia en movimiento. Siguiente diapositiva. Hermanos que están participando activamente, están jalando la carreta, están empujando la carreta, están participando de una manera u otra. Por eso Pablo, como después Pedro, habla de que somos piedras vivas, edificadas, usadas por Cristo Jesús. Seguimos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un propósito. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba tratando de recordar qué número de iglesia es esta. Está la primera iglesia bautista. Está, ya se me fue la información de mi mente. ¿Qué número es la Getsemaní? ¿Getsemaní es la séptima? Emmanuel, después la tercera, que es el Mesías. Esta sería la cuarta. Esta sería la cuarta. Qué precioso, ¿no? Cuando tenemos esa visión de crecimiento, cuando empiezan a buscarse posibilidades de poder sembrar la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias hay ahorita? Un montón. Un montón. Y gracias a Dios, porque hay corazones con el deseo de salir y predicar la palabra de Dios. Pero ¿saben de dónde salen esos corazones? De las iglesias locales. Porque una iglesia local debe tener el deseo, el hambre, la motivación de predicar la palabra de Dios. Otro concepto que también en vez de darnos libertad, nos causa problemas y nos encadena es el aspecto de las misiones. ¿Cuántas misiones tiene la iglesia? Una iglesia, una misión. Es bueno. Dice hasta ahí. Hay varias iglesias en Oaxaca que tienen 20, 30 misiones. Cuando vamos a las reuniones de los pastores, convenciones, se hace mucho la referencia. Aquella iglesia tiene 20 misiones. ¡Wow! Es una iglesia misionera. Cuando tiene una misión, no, a esa iglesia le falta mucho para aprender lo que es misiones. Yo no tengo ese concepto. Porque cada miembro de la iglesia
debe de ser un misionero. Y usted no necesita organizar un pequeñito grupo para llamarlo después centro de predicación, misiones, o como hoy en día se usa mucho iglesia en formación. Para mí son misiones. Pero cada miembro de esta congregación, de cualquier otra congregación, nuestra orden, nuestra instrucción fue: sean testigos de Jesús. Miembros de esta iglesia, ustedes deben de ser testigos de Jesús. Vecinos, amigos, compañeros de trabajo, escuela, donde sea. Todos los días tenemos que ser testigos de Jesús. Conocí hace muchos años, en mi infancia, en mi adolescencia, a un hermano. Ya por la enfermedad, ya no podía ejercer su ministerio. Pero todos los días salía a la calle a barrer la banqueta. Persona que pasaba por donde él estaba barriendo, ahí lo agarraba y le compartía la palabra de Dios. Me encantó eso. Hermano Ricardo, leemos. Hay gente apasionada por compartir la palabra de Dios, pero ese es el problema. Como hay falta de identidad en nuestras congregaciones, hay mucha gente que no tiene ni el amor ni la misericordia de compartir la palabra de Dios a otras personas. Esta iglesia no se organizó para ser un edificio de adorno aquí en Tlaquepaque. Esta iglesia se estableció para que cada miembro de la iglesia sea un testigo, sea una piedra viva a propósito de Jesús, compartir la palabra de Dios. Seguimos, pero esta iglesia no podrá estar en movimiento, hermanos, si los miembros no participan. Por eso habla de unidad, ser uno en el Señor. O somos uno o no somos nada. Como decir, o somos cristianos o mejor no nos digamos cristianos. Una iglesia en movimiento es la que busca constantemente lograr los propósitos de Dios. Gracias a Dios, hay iglesias grandes, con buenos ministerios. Pero los ministerios no determinan el éxito de una iglesia. Hay hermanos, hermanas que se van más, pues esta iglesia es grande y tiene ministerios para esto, ministerios para aquello. ¡Qué bueno! Pero eso no garantiza la espiritualidad de la iglesia. Como también hay congregaciones pequeñas que tendrán 2, 3 ministerios, pero son grandes evangelizadores. Pero la iglesia no podrá estar en movimiento si los miembros no participan. La cuarta, una iglesia que tiene que vivir en diversidad, pero siendo una. Dice el texto, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es una de las peticiones sacerdotales del Señor Jesucristo que me encantan, está en Juan 17. En el versículo 21 dice, para que todos sean uno, no varios, para que todos sean uno, una familia, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Cómo dice el texto? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué el mundo no quiere creer en Cristo Jesús? Porque no somos familia, porque queremos vivir nuestro cristianismo de manera individual, a la manera en que yo quiero vivir mi cristianismo. Para que podamos lograr el cometido de la iglesia, hermanos, tenemos que aprender a vivir como familia y ser uno en el Señor. Se requiere de la participación voluntaria de cada miembro para que la petición del Señor Jesucristo sea una realidad. Seguimos. El concepto de la iglesia, entonces, como familia, nos debe de ayudar, hermanos, a poder vivir en libertad lo que Cristo quiere que seamos como iglesia.
no es mi concepto de la iglesia o los métodos de otras iglesias, sino lo que Dios quiere de esta iglesia, cómo debe de vivir. Seguimos. Como creyentes debemos reflejar el amor en nuestras interacciones, asegurándonos de que cada miembro sea valorado y apoyado como parte de la familia. Hay hermanos que desertan de las congregaciones porque no se sienten parte de la familia o al revés. Hay hermanos o hermanas que dejan de asistir a la iglesia porque esa familia no me gusta. No es así el asunto. La iglesia no podrá estar en movimiento si no funcionamos como Cristo. Entonces vienen implicaciones importantes para poder ser conciudadanos y miembros de la familia de Cristo, en quien vosotros, todos nosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Debe haber un compromiso con la comunidad. Ser parte de la iglesia implica más que asistir a reuniones. Es involucrarse activamente en su crecimiento y bienestar. Repito, involucrarse activamente. Y no es el hecho de que usted llegue con el pastor y le diga, pastor, aquí estoy, vamos a trabajar, y saca sus hojas, y estas son mis ideas. Yo creo que la iglesia debe funcionar así, 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 así. No, hermano. Nosotros no venimos a establecer, bien hermano, gracias. No venimos a establecer la forma en que se debe de trabajar la iglesia. Nosotros tenemos que aprender qué es lo que quiere Dios de la iglesia, cómo debe desarrollarse la iglesia, y entonces decimos, pastor, aquí estoy, entiendo lo que Dios quiere de mí, entiendo lo que Cristo quiere hacer de esta iglesia, quiero ser parte de esta iglesia. Vivir como piedras vivas. Cada cristiano tiene un rol único y valioso en la iglesia. Mi hermano, mi hermana, tu deber, tu responsabilidad es identificar tus dones y tus talentos para que a través de ellos tú puedas glorificar a Dios y edificar a otros. Dijimos, la verdad es esta: Dios coloca sus piedras vivas exactamente donde Él quiere que estén. No donde usted quiere estar, sino donde Dios quiere que usted esté. En una experiencia también que tuvimos hace muchos años en una iglesia allá en Tijuana, teníamos células de estudio bíblico. Una hermanita recién convertida, muy animosa, con muchos deseos de hacer cosas para el Señor. No tenía capacidad para cantar. Y cuando cantaba, mejor le decíamos, hermana, bájele al volumen. De repente se le metió la idea de aprender a tocar guitarra. Y muy insistente, pastor, quiero aprender a tocar guitarra, porque quiero participar en las misiones, etcétera, etcétera. Muy bien. La metimos en un curso de guitarra, aprendió los acordes básicos. En cuanto aprendió los primeros 3 acordes básicos, bien contenta, agarra su guitarra y se va a uno de los centros de predicación. Cuando llega el tiempo de los niños, salen los niños y va la hermana con su guitarra. Y mientras estaba el estudio bíblico, empezamos a oír risas y carcajadas. Minutitos después baja la hermana muy enojada. No decía nada, pero estaba bien enojada y se fue, se salió. Al día siguiente le preguntamos, ¿qué pasó, hermana? ¿Por qué saliste así? Es que esos niños son unos groseros, etcétera, etcétera. Yo empecé a tocar y cantar y los niños se rieron de mí, se burlaron de mí. La hermana para cantar no servía para nada. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue esta.
Es que yo le pedí al Señor que me diera el talento de la música y la habilidad de cantar para ser un gran cantante y ser de bendición. Un buen propósito. Pero algo que estaba equivocada la hermana. Tenemos que saber quién somos delante de Dios primero. Tenemos que saber cuáles son nuestras capacidades que Dios nos ha dado. Y al reconocer esas capacidades, ahí, en esa verdad, tenemos que ponernos y decirle, Señor, donde tú quieres ponerme, ahí quiero servirte. No sé si me entiendan eso. Pero muchas personas llegan a la iglesia y dicen, yo quiero servir al Señor y quiero servir en esto y en aquello. Pero en eso no sirven para nada. Dios me escogió. Yo soy piedra viva. Y el Señor me ha dado una capacidad, dones, talentos. Tengo que conocerme. Y al conocerme, entonces le digo al Señor, aquí estoy, quiero servirte donde tú quieres ponerme. Eso es una piedra viva. Y el Señor me va a poner donde Él quiere que yo esté. Una piedra viva, seguimos, proclama alabanzas, proclama la verdad y el amor. Eso es algo que tenemos que añadir. Las piedras vivas proclaman el Evangelio. ¿Cuántos años tiene de cristiano? No lo sé, son diferentes años aquí. Y en todos esos años como cristiano, ¿a cuántas personas usted le ha compartido de Cristo? Y vamos a llegar a la sorpresa, hermanos, que hay hermanos que tienen 20, 25, 30 años como cristianos y nunca le han compartido a alguien del amor de Dios. Esa sería una piedra muerta. O hermanos que nada más llegan, se sientan, quieren ser observadores, pero no quieren ser parte de la familia, quieren estar ahí. Esas son piedras muertas. Cristo no escoge piedras muertas para edificar su iglesia. Cristo escoge piedras vivas, puestas por Él en el lugar que Él quiere, para que la iglesia crezca y sea de bendición. Promover la unidad. La unidad, hermanos, no significa uniformidad, sino una armonía en la diversidad, buscando siempre la reconciliación y entendimiento cuando surjan las diferencias. Vivir conforme al diseño de Cristo. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Nosotros no definimos cómo debe vivir o funcionar la iglesia. No, mis hermanos. Es Cristo la que la diseñó. Y es Cristo la que dice cómo debe de funcionar la iglesia. Tenemos diferentes contextos geográficos. Yo no puedo traer el método de una iglesia del norte, allá de Monterrey, y decirles a iglesia de Tlaquepaque, así tenemos que trabajar, porque a aquellos hermanos les está yendo muy bien. De tal manera que nos va a ir bien si lo hacemos. No, hermanos. Pregúntenle a Cristo Jesús cómo quiere Él que esta iglesia funcione. Sometámonos a su voluntad. Vivamos como familia. Reconozcamos quiénes somos y qué nos ha dado el Señor y decirle al Señor, aquí estoy, quiero servirte, quiero ser parte de esa familia, quiero ser de bendición. Así que Pablo nos dice, recuerden, no son extranjeros ni advenedizos. Por lo tanto, no nos comportemos como tales. Nos dice también, nos desafía a recordar que la iglesia no está encajonada al concepto de un edificio físico, sino una comunidad espiritual edificada en Cristo. Nos recuerda también que este llamado a la unidad y al amor debe ser evidente en cómo interactuamos con otros miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para reflejar la gloria de Cristo. Y en la misma carta de Pablo, pero si nos regresamos un poco al capítulo 1, Pablo, de una manera preciosa, para mí se me hace muy romántico, como del versículo 14, del 3 al 14, desarrolla el concepto de la predestinación, el ser adoptados, edificados en un solo cuerpo, etcétera, etcétera.
Pero repite 3 veces, versículo 6, versículo 12, versículo 12, que somos para alabanza de la gloria de su gracia. Esta iglesia fue escogida por Cristo Jesús. Cada miembro fue escogido por Cristo Jesús. Cada uno de ustedes, Cristo los trajo para formar la familia de Cristo. Y que podamos vivir en la voluntad de Cristo, en los lineamientos de Él y en el propósito de Él. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, hermanos, cuando nos olvidamos de nuestras propias opiniones, cuando nos olvidamos de nuestras propias diferencias, y nos enfocamos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando entendemos su voluntad y entendemos cuál es nuestra parte en la iglesia, hermanos, tenemos una iglesia que glorifique a Dios. Hay muchas iglesias ahorita, no solamente bautistas, de todo tipo, color, tamaño, y dice por ahí el dicho, para todo hay gusto. Pero la iglesia no fue hecha para los gustos humanos. La iglesia fue creada para el gusto de Dios. Tu vida personal, como tu vida en la iglesia, debe desarrollarse para honra y gloria de Dios. Gracias a Dios por 70 años. ¿Cuántos años más? Estaba leyendo un poquito más sobre Éfesos. Me fui allá a Apocalipsis y me encontré con la lista, la carta a las iglesias. Investigando, de todas esas iglesias, ahorita no existe ninguna. Hay ahorita la religión que predomina en esa área es la musulmana. Pero aquellas iglesias del tiempo de Pablo que eran fuertes, grandes, pero Dios tuvo que escribirles una carta personal a cada iglesia diciéndoles, qué bonita iglesia, pero tienes esto y esto y esto en contra tuya. Con el tiempo desaparecieron. Conozco muchas iglesias que tienen más años que esas y desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque no entendimos el concepto de Cristo Jesús en cuanto a la iglesia. Somos familia en Cristo, hermanos. Somos escogidos por Cristo. Somos adoptados por Cristo para ser uno en el Señor. Vivir en la voluntad de Cristo. Hacer lo que Cristo quiere que hagamos para que esta iglesia, no sé cuántos años más, sea para honra y gloria de Dios. Y mientras tengamos esa oportunidad, mientras nuestro gobierno nos permita tener esta libertad de ejercer nuestra creencia, aprovechémoslo, hermanos. Ahorita vivimos en una ciudad grande, pero si viviéramos en la sierra, no estaríamos viviendo estos privilegios. Pero si esta iglesia está puesta en un lugar, sin importar qué religión sea la dominante, aprovechemos la oportunidad de seguir adelante, de ser una iglesia en movimiento, porque hay mucha gente que todavía necesita ser salva. Pónganse de pie, hermanos, por favor, vamos a orar. Cierren sus ojos, hermanos. Quiero que te preguntes, ¿eres una piedra viva en esta congregación? ¿Estás siendo útil? ¿Estás siendo parte de la estructura espiritual de esta congregación? Tienes que mantenerte viva. Pero si no estás haciendo nada, si tus actitudes son contrarias, si en tu corazón hay tristeza, amargura, rencores, etcétera, cuidado, hermanos, porque tú puedes llegar a ser piedra muerta. Esta iglesia necesita piedras vivas, edificadas en Cristo Jesús.
para que no sean solamente 70 años, Dios quiera, puedan llegar a 100 años, 150 años, no lo sé. Pero que en este lugar los vecinos que están alrededor puedan decir, allí hay un lugar donde se reúne la familia de Cristo. Padre, queremos ser piedras vivas. Ya no somos del mundo, ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino ahora formamos parte de esta familia tuya, creada en ti. Y nos has puesto en este lugar para vivir en armonía, para vivir coordinadamente, para tener el mismo deseo, el mismo anhelo. Que dejemos de pensar en nosotros mismos, sino que pongamos en nuestra mente tus pensamientos, tus sentimientos, tu visión, para que pueda ser una iglesia que te honre y te glorifique para la alabanza y gloria de Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.